Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Tarde de Perros, un Tarde de Perros súper especial porque lo estamos grabando en el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, el DA. Para los que saben, un beso enorme a todo el equipo del DA que han permitido que hoy estemos aquí hablando de David Cronenberg. Tenemos público maravilloso que acaba de ver la película, acaban de ver la última peli de Cronenberg, The Shrouds, de la que hablaremos también un poquito aquí, aunque la idea en este Tarde de Perros es hablar del gran cineasta que es David Cronenberg. Todo eso, pues nada, lo hacemos a continuación. Así que dentro cabecera y empezamos. Molt bé, molt bé. Hoy estoy súper feliz, me acompañan personas maravillosas, críticos y críticas de lujo. Jordi Sánchez Navarro, Eulalia Iglesias y Ángel Quintana, que debuta en Tarde de Perros. Y un aplauso para vosotros también. Venga, va. Dejadme que haga un somero repaso al 2024, que es el año de The Shrouds. The Shrouds la vimos se presentó en el Festival de Cannes, donde tuvo una recepción, tibia. Decir tibia es quedarse corto. No hizo nadie caso a la película. De hecho, hoy en día esta película sigue sin distribución en España y no parece que esto vaya a cambiar. Con Crimes of the Future, la anterior peli, Crímenes del Futuro, también ocurrió eso, que tardó mucho en adquirirse los derechos para su distribución y explotación en España. Ese año el Festival de Cannes lo ganó Anora, de Sean Baker. Repaso mínimo a los festivales. En Berlín el Oso de Oro fue para The Homie, de Mati Diop. En Venecia el León de Oro fue para La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. Brady Corbett se llevó al de mejor director por The Brutalist, pero el León de Oro fue para La habitación de al lado. En San Sebastián ganó la Concha de Oro Tardes de Soledad, de Albert Serra. En Sitges ganó El baño del diablo, de Verónica Franz y Severin Fiala. Y en el DA, el premio Talents, fue para la película Mimang, del director coreano Tae-Yang Kim. Muy bien. David Cronenberg, nacido el 15 de marzo de 1943 en Toronto, Canadá. Hijo de su padre era escritor y su madre era música, era acompañante de piano, de orquesta. Eso significa que la película que acabáis de ver, The Shrouds, es la película que ha dirigido un hombre de 80 años. 80 años. Y si no me he descontado, su película número 23. ¿Qué significa esto? Significa que David Cronenberg empieza a hacer películas a finales de los 60, por lo que los críticos de mi generación, los espectadores y espectadoras de mi generación, pues llevamos 50 años viviendo con su cine, viviendo con sus estrenos. Es un auténtico lujo, esto yo lo digo mucho, porque si hubiéramos vivido en los años 40 o los años 50, estaríamos diciendo, no, pues estamos viviendo en la época en la que Raoul Walsh estrena pelis, que John Ford estrena pelis, que Yasuhiro Ozu estrena pelis. Pero la realidad es que a nosotros nos ha tocado, entre otros, David Cronenberg. Y tengo que decir que vivir la vida cinéfila acudiendo cada 2-3 años con estrenos de un cineasta tan increíble como es el canadiense David Cronenberg, a mí por lo menos me ha marcado la vida, ya no la cinefilia, me ha marcado la vida. Yo tengo 2 páginas aquí escritas sobre David Cronenberg, sobre toda su filmografía. Iba a resumiros 50 años en unos minutos y he preferido que no. Prefiero que hablen mis compañeros y luego ya voy metiendo cuñas y metiendo ideas. Pero dejarme decir una máxima que me gusta mucho de David Cronenberg, y es que para Cronenberg el arte debe buscar siempre la transgresión y la transformación a nivel moral, a nivel espiritual y a nivel orgánico. Y en su arte, para hacer todas estas transformaciones, todas estas mutaciones, ¿no?, él lo ha mostrado siempre con unas imágenes salvajes. Imágenes como las que acabáis de ver. The Shrouds tiene imágenes salvajes también, pero ocurre desde sus primeras películas. Imágenes incluso grotescas. Y a través de esas imágenes realmente brutales, él nunca ha dejado de reflexionar sobre la condición humana, sobre la existencia humana. Podría parecer
sobre todo en sus primeras, ¿no? Desde el 68 hasta Videodrome, que es un cineasta muy apegado al terror y al body horror, algo que él siempre ha negado de alguna forma, aunque es uno de los reyes del body horror, aunque lo niegue, pero va siempre más allá. Él siempre busca crear esta transformación en el espectador, buscar esta revelación que de alguna manera explique la torturada y ambigua existencia humana, donde entra la sexualidad, donde entra la enfermedad y donde cada vez, a medida que han ido pasando las décadas, también la tecnología, que al principio era muy... Si os acordáis del ordenador de la mosca, pues un ordenador gigante, ¿no? La tecnología ha mejorado, como podéis visto en estos sudarios, que ¿quién no querría ver a alguien, no? ¿Quién no querría ver a un ser querido pudriéndose en directo, ¿no? Las ideas de Cronenberg son salvajes y es un cineasta de ideas, de imágenes. Y ya me callo, de verdad, porque hay más cosas, pero que hable Jordi Sánchez Navarro. Jordi, ¿qué tal, tío? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, siempre es un placer. Es mi segunda vez en el Tarde de Perros y me parece maravilloso, te lo agradezco. Y encantado de estar aquí con tanto público estupendo y entregado, ¿no? Es que los explica muy bien, es decir, eres tan contundente en la importancia de Cronenberg que ya lo has explicado todo, ya nos podemos ir. No. No, quiero decir, pero sí que has apuntado algo muy interesante cuando decías, él niega que haga body horror, A mí me interesa mucho de Cronenberg precisamente su relación conflictiva con los géneros, fundamentalmente con dos géneros, el terror, el horror y el body horror y la ciencia ficción. Para mí, a lo largo de los años 70 y 80 no hace otra cosa que ciencia ficción, básicamente, con ligeras variaciones, y no una ciencia ficción que podríamos vincular a determinadas cosas galácticas, sino una ciencia ficción que tiene mucho que ver con Ballard, que hace Ballard antes de hacer Crash, porque viniendo dentro de ella tiene elementos ballardianos, o hace Philip K. Dick antes sin haberlo hecho, porque Videodrome tiene algunos elementos de la paranoia y de la distopía mental y tecnológica propias de un Dick, ¿no? Es decir, es interesante que lo veamos como un cineasta de género porque, y luego ya con Ángel Quintana ya discutiremos también su relación con el género porque es interesante, pero es muy productivo verlo como un cineasta de género porque precisamente es uno de los grandes renovadores del género, es uno de los tipos que fundamentalmente durante los 80, finales de los 70, entre finales de los 70 y finales de los 80, hace una serie absolutamente espectacular, desde The Brood, Cromosoma 3, pasando por Scanners, que estos son Scanners es una película que es claramente de ciencia ficción, una ciencia ficción que podemos, incluso en algún momento tiene puntos como pulp, diríamos, porque es una locura en muchos aspectos y, como dices tú, con ideas alucinantes. Es decir, la idea de que un tipo que puede leer las mentes tenga también la capacidad de leer las máquinas y sea capaz de hackear un sistema de máquinas a través del teléfono con la telepatía es algo tan loco que solo se le podía ocurrir al Cronenberg de esa época, ¿no? Entonces, me parece muy interesante verlo como cineasta de género, como digo, porque es que dinamiza los géneros de una manera absolutamente brillante. El tipo abre nuevas puertas y expande fronteras a los géneros. A mí, en general, mi Cronenberg favorito, el que más me llega y el que me atrapa del todo, es el de los años 80. Yo creo que Scanners, Videodrome, La Mosca, La Zona Muerta, Inseparables, ese es el Cronenberg que a mí, bueno, también me toca un poco por edad y por cinefilia, que ese sea el Cronenberg que me atrapa, ¿no? Pero es un Cronenberg que me vuelve loco. Luego lo he visto más guadianesco, apareciendo y desapareciendo, aunque siempre ha hecho grandísimas películas, pero he visto disiparse un poco la personalidad que a mí me atrapó en dramas. Y a mí el Cronenberg, insisto, que me ha interesado siempre es el de los géneros, fundamentalmente el de la ciencia ficción, porque lo considero un visionario. A veces abusamos del concepto de visionario, pero yo creo que en Cronenberg y ciencia ficción se puede usar el concepto de visionario. Videodrome es una película visionaria, sí. A pesar de que recoge muchas cosas y recoge mucha conversación que se está hablando en esa época. Pero la idea y esas frases lapidarias brillantes, ¿no? La pantalla es la retina
de la mente. Sí. Ese tipo de aforismos o de máximas que te desmontan y que te revelan a un pensador y a un tipo que en el fondo está dialogando también con la ciencia, ¿no? Constantemente. Por eso me parece un personaje esencial en el panorama del cine de finales del siglo XX. Larga vida a la nueva carne. Shivers, viniendo dentro de... Yo siempre lo he visto como una adaptación de Rascacielos, de Ballard, siempre. Pero no es algo que tampoco él haya dicho, llevándose muy bien con Ballard, porque Cronenberg adaptó Crash, que es una de sus grandísimas películas. Pues yo sí que creo que... A mí me gusta todo Cronenberg, entonces me gustan las distintas mutaciones que ha ido teniendo a lo largo de su carrera. En los 90 probablemente Crash es la película más significativa. ¿Hay algo en la renuncia a pertenecer desde Cronenberg al terror y a la ciencia ficción? Le molestaba que le compararan con Carpenter, que le compararan con Wes Craven, decía que Viernes 13 y Halloween eran pelis muy malas, pero no creo que sea tanto como yo hago un cine importante, porque Cronenberg nunca se ha dado importancia en absoluto, pero sí que es un cineasta tremendamente reflexivo y tiene que ver en sí mismo con su negativa, creo yo, a sentirse influido por directores de cine. Porque Cronenberg, en sus entrevistas, que da unas entrevistas Cronenberg que son increíbles, siempre dice, no, yo he visto todo el cine que tenía que ver. He visto a Michael Snow, y he visto a Bergman, y he visto a Antonioni, y dice, pero a mí yo no noto esa influencia. Y por el contrario sí que nota mucho la influencia de la literatura. La influencia de, por supuesto, William S. Burroughs, que tiene la adaptación más loca y preciosa de Burroughs que se ha hecho, que es El almuerzo desnudo. De Isaac Asimov, que mezclaba ciencia y literatura, como es una mezcla muy cronenbergiana. De Vladimir Nabokov, de T.S. Eliot, ¿no? Él es como que sus influencias eran realmente escritores y filósofos, porque Heidegger o Freud, ¿no? Son de alguna forma de lo que él se nutre para luego crear unas imágenes que son las que son, algunas veces van al terror, a veces van a un terror más físico, otras a un terror más psicológico. Pasa de joderte el cuerpo a joderte la mente, se dijo cuando empezaba a hacer Cosmópolis y demás. Pero cuando yo lo relaciono tan estrechamente con la ciencia ficción, es que hay ciencia ficción de ese nivel, digamos, claro. Es decir, yo entiendo que un cineasta quiera desmarcarse del fandom de la ciencia ficción, pero en realidad no se está desmarcando de los temas que la ciencia ficción está tratando en los años 70, con toda la nueva ola de la ciencia ficción, británica sobre todo, y está muy pegado a un Ballard todo el rato, ¿no? Incluso en las perversiones de sus personajes, son muy ballardianas también, ¿no? Y se rastrea todo, ¿no? Y Ballard, que es también un escritor que probablemente diría, a mí no me comparéis con según qué escritor de ciencia ficción, pero es un escritor que estuvo siempre editado en colecciones de ciencia ficción y el tipo vivía en ese contexto, ¿no? Es decir, que sí, por eso es muy interesante precisamente su relación con los géneros, pero si The Brood no es Cromosoma 3 no es una película de ciencia ficción y terror, cuando es literalmente una película que habla de ciencia ficción y horror, ¿qué es? Entonces, claro, a veces no es una cuestión de que alguien se acerque a los géneros, sino que es que la película es lo que es. Es una metáfora del divorcio, tío. Sí, por supuesto. Sí. La metáfora más bestia que se ha hecho. Como la posesión de Zulaski. Sí. Eulalia. A alguien le ha hecho gracia lo de la posesión. ¿Es verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eulalia? Justo cuando comentabas el hecho de que Des Routes no tenga distribución, y creo que además es la única película que estuvo a competición esta última edición del Festival de Cannes que sigue, ¿no?, sin un estreno comercial en nuestro país. Pensaba también, me vino a la cabeza también un poco comparar la figura de David Cronenberg con David Lynch, ¿no?, con otro cineasta además que justo acaba de desaparecer y con el que tienen una serie de concomitancias bastante interesantes. Nos encontramos, ¿no?, ante dos cineastas que han marcado nuestra generación, ¿no?, de cinéfilos y demás, cineastas que han sabido moverse muy bien en los márgenes de un cierto cine norteamericano, Cronenberg además por el hecho de ser canadiense, por supuesto,
ambos vienen, en cierta manera, ¿no?, de una tradición ligada al surrealismo, que actualizan, se enraizan en cierto paradigma freudiano, les interesa toda la cuestión ligada al deseo, al psicoanálisis, transmiten una experiencia, digamos, de lo real expandida, que va más allá de, ¿no?, de lo que podía ser el mundo objetivo y demás. Son directores que marcan claramente, ¿no?, el cine contemporáneo y que, sin embargo, en su última etapa, convertidos según como ya en tótems, tienen serias dificultades para sacar adelante su carrera. Y aquí también tenemos un caso de una película que tenía que ser una serie, como sucedía un poco con Mulholland Drive, ¿no?, y que se queda en película porque... pues, eso, Sí, la ABC que no aprobó el piloto. Claro, y lo flipa y piensa, no vamos a seguir por aquí. ¿No? Son cineastas todavía demasiado radicales, ¿no?, para las tendencias contemporáneas del audiovisual. Y al mismo tiempo son cineastas que han marcado totalmente a nuevas generaciones. Pero me interesa la forma diferente en que marcan a las nuevas generaciones. David Lynch, en cierta manera, yo creo que tenía un punto más de artista, ¿no?, de pintor, de figura muy singular, que es muy difícil, según cómo, ¿no?, que genere unos seguidores o unos discípulos, porque es tan idiosincrático que casi resulta siempre como que vas a imitarle como mal. En cambio, como comenta Jordi, en el fondo, como David Cronenberg ha conseguido actualizar los géneros y convertirlos en un territorio muy fértil para que una nueva generación de cineastas encuentren en este territorio, el del terror corporal, precisamente un espacio en el que enraizarse y desarrollar su propia carrera, a partir ya de todo lo que puede ser una reflexión sobre otras formas de representación de los cuerpos. Y yo creo que ya podemos hablar de toda una generación de hijos e hijas de la nueva carne. Y aquí también me interesa especialmente lo que puede ser también una generación de mujeres cineastas que han encontrado un poco en las puertas que abrió David Cronenberg su forma de, ¿no?, relacionarse con un género, el terror, que según como había sido muy hostil para las mujeres, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ejemplos muy contemporáneos como los de Coralie Fargeat o Julia Ducournau, ¿no?, que justo han encontrado en el terror corporal, ¿no?, una forma de plasmar también lo que puede ser ya la experiencia intrínseca de las mujeres con nuestros cuerpos, con el vínculo con nuestros cuerpos y con todo lo que puede ser también una fisiología, ¿no?, de lo femenino, ¿no? Y en ese sentido hay que reivindicarlo. Incluso es bastante interesante, quizá no del todo conseguido, pero bastante interesante, hay una serie que es un remake en femenino de Inseparables, de Ted Ringers, sí, es verdad, dirigida por Alice Birch, y que también entroncaría con esta idea, ¿no? Lo fácil, según como que es apropiarse también desde lo femenino, con todo lo que supuso la revolución de los cuerpos, de la representación de los cuerpos en el cine de Cronenberg. No estaba mal esa serie, es verdad. La había olvidado con todo lo que vemos de las malditas series, pero ese está bien. A mí Cronenberg tiene algo dentro de todo lo que es su obra, y es una necesidad constante de llegar a la transgresión. Y a mí, que haya una nueva generación de cineastas que abracen esa transgresión, porque vivimos en unos tiempos que todo es muy correcto, se busca ser muy correcto a nivel de todo tipo, político, moral, estético, y sin embargo tú ves Titán y es una película punk, y es una película que sí que vamos, no solo coge el testigo de Cronenberg, yo creo que lo lleva más adelante. Eso me parece alucinante, tía. Muy bien, muy bien. Ángel. Hola, ¿qué tal? Para. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme en Tarde de Perros y con público. Es decir, es mi primera experiencia de plató con público y esto está bien. A ver, se han dicho muchas cosas y como ya soy el último un poco, estoy de acuerdo con la mitad, bueno, casi todo. ¿La mitad? No, casi todo, casi todo. A ver, algunas ideas sobre las que voy a intentar decir mi punto de vista. A ver,
considero que hay dos tipos de directores, los directores que buscan la perfección y los directores que buscan la imperfección. Generalmente la crítica, cuando se dice que es una buena película, apuesta por las películas que buscan la perfección, esto según un viejo canon establecido. En cambio, a mí me gustan las películas que buscan la imperfección y que hay tensión. Entonces, cuando intento pensar Cronenberg, yo lo pondría del lado de estos cineastas que buscan. Por esto, me parece que Shroud, sin ser una película que me convenzca, es una película que me interesa. Y entonces a mí muchas veces me gustan más las películas que me interesan. Me interesa, ¿por qué? Porque hay como algo de testamento, resumen de muchas cosas que están en el cine de Cronenberg, pero llevadas a otra época y planteando cuestiones que me parecen fundamentales. Es decir, está la nueva carne, pero aquí nos está hablando de cómo la putrefacción de la nueva carne y del hecho de cómo esta nueva carne se ha convertido en imagen y cómo hay una imagen que ya no vive de la carne. Por ejemplo, la imagen de la inteligencia artificial, que es la réplica de la mujer muerta. Entonces, bueno, hay todo un juego de cuestiones que me interesan y luego hay muchos ecos. Aquí veo cuestiones de Crash en la escena final, puedo ver cuestiones de Existence detrás de la conspiración, etc. Es decir, hay un compendio y me interesa esto porque a sus 80 años, 82 en estos momentos, Cronenberg es alguien que no se queda atrás. Es decir, quiere continuar buscando. Y esta idea me parece que surca una buena parte de su cine. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, de que es alguien que surge de la ciencia ficción, pero entendiendo la ciencia ficción también como un oxímoron. Un oxímoron son dos términos contrapuestos. Es decir, la ciencia busca la verdad, la ficción busca la mentira. Entonces, Cronenberg es alguien que se interesa por la ciencia y busca lo que hay detrás de escondido en la ciencia, pero lo aplica a este territorio de la mentira que es la ficción, y por aquí juega con los géneros. Y me parece interesante que él formará parte de esta generación que surgió a finales de los 70, principios de los 80, en paralelo con el desarrollo del nuevo cine americano, pero que en unos momentos en que el nuevo cine americano, una parte del nuevo cine americano se estandarizó, Cronenberg, como en cierta forma John Carpenter, como Joe Dante en algunos momentos, son cineastas que dentro o fuera del sistema están creando formas. Y aquí me parece que es una de las cuestiones interesantes de Cronenberg, esta idea de cómo un cineasta capaz de crear formas visuales y de reflexionar sobre cuestiones como el cuerpo, la sexualidad, todo esto que hemos dicho. Y aquí creo que está la clave de Cronenberg. Pero también es curioso porque Cronenberg es un cineasta que pasa de ser un cineasta de serie B, en los 70, a partir del momento que Videodrome es la primera película hecha de Major, de Cronenberg, y a partir de aquí vendrá La Zona Muerta, etcétera, etcétera, que son Stephen King, y intentará buscar una relación bastante curiosa con el sistema, pero sin llegar nunca de hacer una película convencional. Es decir, quizás la más convencional de Cronenberg, como comentábamos antes, es un método peligroso, pero bueno, tiene sus cosas. Como hemos hablado del psicoanálisis que decía Eulalia, allí está, y está la relación entre Jung y Freud. Pero, por ejemplo, es muy interesante cuando decide adaptar textos literarios. Y aquí está Ballard, pero está Burroughs, está Don Dilio. Entonces no coge textos fáciles, sino coge textos difíciles y no hace adaptaciones canónicas, adaptaciones que ponen en crisis el concepto de adaptación. Y por esto, por ejemplo, una película que me parece interesantísima porque está la adaptación, está la transgresión, incluso la transgresión en la propia forma fílmica es Crash, que es una película en la que lleva un poco al límite de estas cosas. Y por esto creo que Cronenberg, y estoy de acuerdo también con lo que decía Eulalia, esta relación con David Lynch, son los dos grandes cineastas que han pensado el cuerpo, y han pensado, Cronenberg lo ha pensado más el cuerpo con relación a las máquinas, y relación, es decir, lo orgánico versus lo inorgánico, y aquí está todo este debate
que detrás hay cuestiones científicas llevadas al territorio de la ficción, pero es un debate profundo. Es decir, todos somos hijos de la nueva carne. En estos momentos somos cyborg, yo llevo gafas, llevo un móvil aquí, un reloj, etc. Es decir, todos tenemos prótesis dentro de nosotros, sin citar los implantes y otras cosas que nos ponen dentro. Bueno, entonces yo creo que establece en sus películas una metáfora bastante sobre qué es el cuerpo hoy en día y bueno, lo que decía Eulalia sobre la extensión hacia cineastas como Ducournau con Titán, etcétera, me parece bastante obvio. Que en el caso de David Lynch es evidente, es más difícil. Es decir, hay directores que se abren y cierran su mundo. Y gente que ha intentado acercarse a David Lynch no lo ha conseguido. Estoy pensando en películas como Neon Demon, por ejemplo, que sería como un intento de ir hacia David Lynch, pero sin poder llegar dentro. En cambio, Cronenberg sí que, como tiene como los conceptos más definidos, lo ha conseguido en cierta forma. Yo creo que Lynch trabaja una zona fantasmática, ¿no? Donde él hace lo que quiere con la película y con nosotros. Y que Cronenberg sí que sitúa en el centro siempre, o casi siempre, el cuerpo. Sí. El cuerpo como centro donde experimentar. Sí, y Cronenberg, por ejemplo, Lynch, la idea del relato, es como, sabe jugar muy bien con el relato. Te puede llevar en Mulholland Drive por vericuetos que no sabes dónde estará al final, pero es muy consciente su capacidad como narrador. En cambio, yo diría que Cronenberg es como más un cineasta figurativo que un cineasta narrativo. Es decir, es más importante cómo representa cuerpos, actores, escenas, movimientos, que las historias que cuenta. Es decir, a mí de Roach me gustan momentos, me gustan escenas, me gustan miradas, me gustan gestos, me gustan momentos de transgresión que están dentro de la película, pero en cambio, cuando intento pensar la película a partir de la historia paranoica que está detrás, es donde me pierdo. Y aquí yo creo que esto es bastante constante en Cronenberg. No, y lo decía, a propósito de lo que decía Ángel ahora, ¿no? Que también el uso, muy interesante desde el punto de vista del género, el uso absolutamente brillante que hace de los efectos especiales, o sea, de los efectos prácticos especiales, ¿no? Es decir, cuando Scanners empieza de una determinada manera y en los 13 minutos tiene el shock de aquella cabeza explotando, dices, esto es usar los efectos prácticos para algo, para ser figurativo, para crear esos momentos de, bueno, en los que salta todo, ¿no? El discurso y los efectos de Videodrome que me dices. Es decir, es increíble. ¿no? Todos están al servicio de conseguir la imagen inefable, es decir, una imagen absolutamente inexpresable de otro modo que no sea mediante los efectos especiales, ¿no? Eso me parece muy brillante. Hay una cosa súper importante para mí, que siempre estoy, ¿no? Embebido de las formas, de las películas, de cómo nos las cuentan. Cronenberg, que ha tenido distintas vidas dentro de su obra, distintas mutaciones, siempre ha sido un cineasta ultra conciso. O sea, sus pelis suelen durar 90 minutos, justo de Strauss dura 2 horas y no es tan concisa. Pero en general, sus películas duran 90, incluso menos, no tienen transiciones, va a lo que quiere contar, o sea, no tienen introducciones, es pam, 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 y quiero decir que se lee tanto en Videodrome como en Crash. Crash es un perfecto ejemplo de secuencia, 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 y lo que está en medio me da igual. Cosmópolis también es así. ¿Vale? Y son adaptaciones literarias, pero si te vas a sus relatos, o sea, a sus guiones, a Rabia o a Cromosoma 3, de nuevo es secuencia, secuencia, secuencia. No hay nunca nada que descartar porque todo es importante. Y respecto a la nueva carne, sí que hay un momento en el que él se distancia un poco de la nueva carne, que es en Crash, que pone en boca de Elías Koteas. Primero le hace decir, yo lo que busco es la fusión de el cuerpo con el metal, para que haya un nuevo cuerpo. Y luego, media hora más tarde, dice que no, que eso era una broma, que es una capita de ciencia ficción, que lo que le importa realmente es la excitación sexual que surge de la renovación tras un accidente de tráfico. De la mutilación. Claro, o sea, de alguna forma él juega con nosotros, pero... Bueno, Crímenes de Futuro es una película sobre el después de la nueva carne, en cierta forma. Claro, exactamente, que es verdad. Y entra con una densidad, yo creo que esa densidad psicológica
que va cogiendo con las películas, porque primero son como más lúdicas, luego sí que cogen una densidad muy fuerte. The Shrouds es una peli que es muy densa, creo yo, a nivel psicológico, que creo que todo eso está y habita en el cine de Cronenberg. Y a mí me interesa también, en el fondo es un cineasta que busca una cierta liberación ¿no? de los cuerpos. Precisamente comentaba hasta qué punto se le puede reapropiar a partir de conceptos muy contemporáneos. Comentábamos de un director muy del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pero tú piensas en inquietudes plenamente del siglo XXI, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo queer, y en el cine de Cronenberg hay toda una inquietud queer en todo lo que tiene que ver, primero, en, rechazar cualquier concepto de normalidad, de cuerpos normativos, y después en todo lo que tiene que ver también en eliminar las categorías tradicionales, precisamente, ¿no? Para hibridar desde la idea de cuerpo-mente, de cuerpo-máquina, e incluso hay toda una reflexión muy interesante en lo que tiene que ver con la propia idea de género, ¿no? La mayoría de personajes masculinos en el cine de David Cronenberg, justo eso, en los años 80, 90, son personajes que en algún momento también son penetrados, ¿no? Hay una clara, a veces, situar a esos personajes en situaciones de vulnerabilidad, a veces más, entre comillas, propiamente femeninos. E incluso hay, por ejemplo, películas menos conocidas o a veces menos reivindicadas que a mí me interesan mucho, como M. Butterfly. Wow. Es precisamente un film que se puede pensar también desde la idea de la masculinidad o del género como una pura performatividad. Hay un final espléndido con Jeremy Irons precisamente poniendo en escena tal cual la idea del género como performatividad, además en una cárcel, con todo lo que tiene de lectura de género a la que puedes añadir también la cuestión de lo poscolonial, es decir, también una lectura de hasta qué punto seguimos asociando incluso cuestiones de feminidad y masculinidad a códigos culturales concretos, ¿no? Con toda esa reapropiación de lo que significa el arquetipo de Madame Butterfly. Y yo digo que creo que por eso hay tantos cineastas contemporáneos que creo que encuentran, ¿no? en el cine de Cronenberg ese territorio a partir del cual pueden ellos seguir, ¿no? explorando cuestiones muy, muy contemporáneas. A mí me gusta tanto M. Butterfly que me fui a la ópera a verme Madame Butterfly y me aburrió un montón. Sí, no es lo mío, no es lo mío. Tenías que ver Miss Saigon, que es lo mismo. Claro. O sea, a mí si me quitas la pantalla me creas un problema. Se me vuelve... O sea, la sutura con el cine la tengo, pero cuando voy al teatro o algo así digo, hostia, qué incómodo, ¿no? Pero si te aburre una ópera de Puccini ya no intentes con otras. No, no la culpa es mía, no, hombre. No Puccini, pero me veo el Cronenberg y me alucina. Ajá. Y sobre lo queer tiene un punto... Es que Butterfly es total, pero el final no rodado de Videodrome, que era que reaparecía el personaje de Debbie Harry y el de James Woods y Debbie Harry desarrollaban nuevos órganos sexuales en su cuerpo, en zonas donde no deberían ir los órganos sexuales, y tanto ella tenía órganos de hombre como él tenía órganos de mujer y acababan penetrándose tal, y entonces eso no se filmó. Sí. Pero hubiera molado mucho, ¿eh? Acabó con 2 veces el mismo final, ¿no? Uno dentro de la tele y uno fuera de la tele. Pues la tele, larga vida, nueva carne. Sí, yo lo que quería comentar también es ese tipo, es decir, que Cronenberg es alguien que pasa de la serie B a un cierto prestigio. Es decir, sí. El Cronenberg que nos situamos ya más en la mitad de los 90 es un cineasta de prestigio, un cineasta que va a los grandes festivales, un cineasta, es decir, diferencia de otros cineastas que se han quedado en la serie B. Carpenter, no recuerdo ninguna película de Carpenter en el Festival de Cannes, por ejemplo. Pero cambio, eso es culpa de Cannes, ¿eh? Bueno, ya. No, pero es un clásico ejemplo. En cambio, Cronenberg, incluso a nivel de producción, es decir, está Jeremy Thomas detrás de El almuerzo desnudo, detrás de Crash o detrás de Un método peligroso, la película sobre Freud. Entonces, hay una cierta industria potente que está ahí detrás, pero
a veces sí que hay algunas películas que desconciertan, por ejemplo, una historia de violencia, que es una película muy poco Cronenberg, es una buena película que te funciona muy bien como un excelente western, pero en la que no encuentras huellas de nada de Cronenberg, o muy pocas. Cuando aparece la violencia, Sí, pero bueno, en efecto práctico. ya. Pero eso es otro mundo, es decir, es como... De hecho, tiene una cosa, una historia de violencia que hace que se separe del mundo Cronenberg, que es, hay storyboards, hay planos secuencia, que es algo que Cronenberg nunca usa, ¿vale? Excepto algunos detalles. Alguien que sus rodajes cede a que los actores creen sus propios personajes, no dibuja la acción, no plantea una puesta en escena muy medida. Y una historia de violencia es una delicia a nivel de puesta en escena que te sorprende. A mí sí que me sorprende. O Maps on the Stars. Es decir, a ver, que es otra cosa, que está muy bien, y tiene un punto de locura que no encuentras en ningún otro Cronenberg. Sí que temáticamente quizá no sorprende. Sí, ahora sí, hace claro. esto Cronenberg, ¿no? Pero también pasaría con Cosmópolis, es decir, Cosmópolis, que es una novela que tiene mucho que ver, Del Hilo tiene mucho que ver con, o puede tener mucho que ver con Cronenberg, y seguro que es un gran lector de Del Hilo, pero una película dentro de un coche no parece muy Cronenberg, ¿no? Pero en cambio, No. Pero sí que... Pero en todas hay algo, creo yo, ¿eh? Incluso en esas que parece que se escapan un poco. Y creo que de esas todos tenemos alguna preferida, ¿eh? En plan, Sí, ya le gusta mucho Historia de Violencia, a mí me gusta mucho Map to the Stars, o sea... Ahora me vais a decir vuestras favoritas. Hay que decir que Cronenberg, con estos 50 años de carrera, ha tenido 2 éxitos de taquilla solo. 2, porque es que una es una historia de violencia, es su peli más taquillera. Y La Mosca, ¿no? Y la otra es La Mosca. La Mosca, cuando la estrena, hace más dinero que todas sus películas anteriores juntas. Por cierto, algo que también parece trivia, ¿eh? Parece un dato trivial, pero algo que tiene en común con David Lynch es que les produjo Mel Brooks. A uno Es El verdad. Hombre Elefante y al otro a La La Mosca. Mosca, Mel Brooks. Y Mel Brooks, que tiene un talento brutal para identificar estos talentos. Porque en El Hombre Elefante aún salía con el crédito Mel Brooks, pero en La Mosca directamente no se quiso poner. O sea, es Brooks Fields, ¿no? Creo. Pone Brooks, pero no pone Mel Brooks. Él se quita porque dice, no, que la gente va a ir ahí a reírse y, Dios mío, es una película, una metáfora sobre la enfermedad. Tiene cierto humor, ¿eh? Por momentos. Hombre, El Bond del Mosca a veces tiene... El Brand del Mosca. Tiene su socarronería. Película favorita de Cronenberg. En vez de secuencia favorita, vamos a ver las películas favoritas, que ya lo hicimos con Aki Kaurisma aquí el año pasado. Esta mañana lo tenía claro, ahora ya después de hablar con estos ilustres compañeros ya no tanto, pero... The Shrouds. No. Vamos fuertes. No. La película que más me ha llegado de Cronenberg históricamente es Videodrome, por muchas cosas, porque creo que tiene un punto visionario, ya lo he dicho antes y me repito, y también porque... Durante mucho tiempo estuve muy metido en estudiar el cine de la conspiración y es una película modélica en ese aspecto. Es la gran película sobre conspiración. Creo que recoge todo el cine conspiranoico de los años 70, Pakula y compañía, y lo proyecta hacia un futuro conectado con la tecnología que en ese momento es visionario, ¿no? También en su día la conversación de Coppola está vinculada con la tecnología, sin duda, ¿no? Otra obra maestra del cine conspiranoico. Pero creo que Videodrome es extraordinaria en ese aspecto y además es una película que, a pesar de que hay mucha gente que no la entiende todavía, es decir, que no entiende el misterio que hay detrás, pero que es que no es necesario. Es una película que trabaja sobre el misterio y la propia idea de la conspiración de una manera circular, de una manera hipnótica, que es muy... que el propio James Woods, bueno, el propio, es que no recuerdo el nombre del personaje ahora, Max Renn, no sabe lo que está pasando, y eso es perfecto, claro. Y sale Debbie Harry. Y es estupenda. Eulalia. Yo creo que Crash es la elección un poco obvia porque es una película capaz de generarte una fascinación a partir, ¿no?, de un escenario absolutamente improbable, ¿no?, de hasta qué punto no resulta sexy esta fusión entre
El hombre, la mujer y la máquina, y porque es una película que genera una perturbación realmente muy atractiva, ¿no? Que te sitúa también como espectadora en un escenario en el que no te esperabas. Me gusta algo mucho también de Crash, que es común en la mayoría de películas de David Cronenberg, que es una película, lo comentábamos antes, no avanza según una estructura narrativa convencional, sino que parece más moverse por la pulsión del deseo, ¿no? La mayoría de películas de Cronenberg tenemos personajes que avanzan o por la pulsión de muerte o por la pulsión del deseo, ¿no? Y es el deseo el que marca realmente el cambio de una situación a otra. Pero yo también quería reivindicar Inseparables. Vamos. También, por lo que comentábamos antes, de ser una película que vi ¿no? en un momento muy concreto, casi de formación cinéfila, y para reivindicar otro aspecto en el cine de David Cronenberg, que yo creo que es el director con mejores castings, sobre todo mejores castings masculinos de la historia. Vamos. Y no creo que sea algo baladí, digamos. Hay que tener ojo también en un cine, hemos insistido en ello, tan marcado por la presencia de los intérpretes, por la presencia de los cuerpos, seleccionar, digamos, hacemos una selección de un repaso de todos los actores que han pasado por sus películas y yo creo que es, ¿no? Para mí, al menos desde mi punto de vista, digamos, es una selección perfecta de los actores más atractivos desde un punto de vista que se escapa de la idea tradicional, digamos, de guapo, de galán o de seductor en el cine contemporáneo, ¿no? Y es algo especialmente magnético, eso de Jeremy Irons a Jude Law, pasando por, ¿no? sobre todo la fuerza de Viggo Mortensen en la última etapa de su carrera, ¿no? Los mejores castings masculinos del cine son los de David Cronenberg. Incluyendo esta última, The Shrouds también. No, es muy interesante pensar hasta qué punto ha desembocado en una película en que el actor protagonista, Vincent Cassel, claramente es su alter ego también físico, ¿no? Sí. Es algo que conecta con Lynch. Lynch siempre buscaba que sus protagonistas se parecieran a él. Cronenberg tenía un poquito esto hasta que ves el primer plano de The Shrouds y dices, pues Cronenberg, pues Vincent Cassel. Es tremendo. Es genial que hoy en día estemos hablando de Crash como una película de culto. ¿Os acordáis cuando se estrenó, no? O sea, tuvo unas críticas horribles. O sea, la machacaron por todos lados a Crash. Bueno, yo también quería decir Crash como película, pero la reivindico, pero hablando como película de culto. A ver, sí que la machacaron, es una película que tuvo problemas de estreno, fue prohibida en Inglaterra, luego salió al cabo de un tiempo, en Estados Unidos se tardó también su estreno por las escenas explícitas sexuales, pasó por el Festival de Cannes, fue una película que generó un cierto escándalo, pero tampoco ocurrió nada, en Cannes no fue la película estrella, pero sí que empezó a generar un cierto culto. En los listados de películas de las mejores de los 90, por ejemplo, me parece que Cahiers de Cinema la ponía como la octava o la novena de mejor película de la década. Entonces sí que es una película que se ha ido consolidando. A ver, yo quería reivindicar otras dos películas que hemos hablado. Una es Existence, que Existence quizás sería la que conectaría muy bien con lo que decía Jordi, de este cine del inicio llevado a otro territorio, y que aparte esta cosa que tiene Cronenberg, aquí está la realidad virtual, allí estaban los videojuegos, y también este juego entre lo orgánico y lo inorgánico, que era muy interesante, y que fue una película también muy odiada, es decir, porque era el momento en que los anti-Cronenbergs de los inicios, que se habían redimido con películas como, por ejemplo, Inseparables, La Mosca, que tuvieron más aceptación, de repente Existence es una película que fue incómoda, como son incómodas las dos últimas películas de Cronenberg, que vuelve en cierta forma a una cierta serie B. Y luego también quería reivindicar el almuerzo desnudo, porque es como algo muy, muy difícil. Hacer una película de un escritor que está pillado por la heroína y a partir de su experiencia con la heroína, sus alucinaciones, y que la novela ya es una escritura imposible, entonces, ¿de qué forma dar forma a esta escritura imposible? Recordemos que, por ejemplo, The Naked Lunch me parece que pasó por Sitges, pero tampoco se estrenó. Yo sé que tenía una copia Rosbat, que era la productora de José Oliver en la época, que era casi como una copia extraña que de vez en cuando en algún cineclub se podía proyectar, pero no tuvo un estreno normal. Hace 2 años se volvió a proyectar en Sitges una mañana, a las 9 de la mañana. Verla en
en alta definición en una pantalla, en aquel caso era el Cine Prado, es increíble la experiencia. Mucha gente joven, esto debe sonar súper mayor. Es verdad, es decir, había películas que no podías verlas, que eran invisibles. No. Y El almuerzo desnudo No, era es un esto. ejemplo absoluto No, de una peli que no podías ver. La compró un pequeño distribuidor que básicamente trabajaba con cineclubs y que trabajaba, a ver, a partir de pequeños sistemas de distribución y estaba allí. Yo me acuerdo que en Girona la pasamos en un cineclub sacada de allí, pero no circulaba como estreno comercial. El almuerzo desnudo a mí me parece histórica, porque es una adaptación de un libro imposible. Sí. Pues no tiene una coherencia argumental por ningún lado, es el delirio de alguien que está muy drogado. Y Cronenberg se lo lleva a su mundo, a la nueva carne, y mezcla y a la conspiración y a la paranoia, sí. y mezcla la interzona de Burroughs con su imaginario del escritor bicho. O sea, es algo, a mí me parece una película Con histórica. todo el mundo oriental, Marruecos y todo esto. Que Claro, está en un detrás. mundo donde Sí. se valoran las adaptaciones por lo fidedignas que son al libro, Cronenberg hace una cosa que no tiene nada que ver, y aún así no deja de ser plenamente ontológico, respeta la ontología y el sentido del libro. Me parece increíble. Sí, y que por cierto no tiene nada que ver con el queer de Guadagnino. No, ves, Queer de Guadagnino es muy mala. Como adaptación, ¿no? Porque no aporta nada nuevo. No, y otra cosa que quería decir, cuando estamos hablando sobre esta especie de nuevos órganos, esta sexualidad imposible de la que trabaja, cuando estábamos comentando el hipotético final no rodado de Videodrome, hay algo que enlaza también con una cierta delirios de literatura erótica de los años 20. Estoy pensando en Apollinaire, las 100.000 vergas o la historia del ojo de Georges Bataille. Es decir, toda una serie de novelas que a partir de el delirio surrealista están hablando de otras formas posibles, imaginarias. De hecho, Crash, la novela es eso. ¿no? Es decir, yo creo que el origen está en estas novelas. Sí, el origen está ahí y que si Cronenberg hubiera hecho Crash literal, hubiera sido inestrenable porque es una novela porno. Es decir, si hubiera hecho explícitos los detalles, que en la novela son explícitos, sería otra película. Pero incluso la película que acabamos de ver, The Shrouds, claro, la idea de necrofilia estaría muy ligada precisamente, ¿no?, con cierto sublime surrealista, ¿no?, de amor y muerte hasta el final, ¿no? Y el erotismo más allá de la propia idea de vida. Y a mí me interesaba, no lo acaba de desarrollar, pero me interesaba hasta qué punto sería capaz David Cronenberg precisamente de convertir en romántico este culto, ¿no?, al cuerpo ya muerto, putrefacto, ¿no?, precisamente como este estadio surrealista de amor más allá de la muerte, también, ¿no?, en lo físico. Meterse, para que nos metamos un poco, porque no debe ser un sitio donde se pueda estar muy bien dentro de la cabeza de David Cronenberg. Hay que entender que su pareja durante 40 años falleció en 2017. ¿Cómo se le muere a la mujer protagonista de la película? Y que su padre murió de una rara enfermedad en los huesos que perdían todo el calcio y se le rompían de una forma muy sencilla. He visto la misma peli que yo, de Shrouds, ¿vale? O sea, es algo tremendo. Yo sí tengo que... O sea, a mí me gustan todas, yo soy un espectador muy fácil, ya me conocéis, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Videodrome, no tanto por la licitación de la nueva carne, que en los 80 tuvo mucho eco en los animes. La nueva carne, en Akira, en Ghost in the Shell, sino porque si Cronenberg es un cineasta de ideas increíbles, brutales, grotescas, que te sacan del lugar, de tu zona habitual, ¿no? Porque no es alguien que... Sí que parece que es un cineasta que diga, no, esta es la normalidad, ¿no? Y vamos de repente a meter algo ultra anómalo, eso lo tiene, ¿no? Para que de repente esa zona donde tú estabas de alguna forma cómodo ya no lo vas a estar nunca más en tu vida. Si yo valoro las películas de Cronenberg por el nivel de ideas luminosas, aunque sean putrefactas o grotescas, a mí me parece que Videodrome es un sinfín.
sea, me parece una burrada de todo el concepto, y eso que viene de una peli como es Cromosoma 3, que es alguien que se presenta a una persona que es capaz de crear psicoplasmas, o sea, entes orgánicos a través de su rabia. Sí. Es algo brutal. Además es una película muy política. Es una película que es un comentario sobre la lógica capitalista de los medios de comunicación que no era muy habitual en la época. Videodrome, quiero decir. Videodrome, sí. Y luego otra cosa, Cronenberg es como un cineasta que también rueda en su Monument Valley, es decir, casi todas sus películas están rodadas en Toronto y luego cerca de Toronto, entonces no es un director que vaya viajando mucho durante sus rodajes y bastante fiel con sus equipos técnicos incluso. Bueno, son familias, ¿no? O sea, Howard Shore siempre, Dennis Cronenberg, su hermana, claro, diseño de producción. Sí, trabaja de una forma familiar, una familia. Trabaja mucho en decorados, no suele ir mucho a exteriores porque de alguna forma pues lo controla Claro, de eso no mejor. hemos hablado, de la fusión con Howard Shore no hemos hablado. Pero Claro. Es que es increíble, o sea, es decir... Howard Shore suena distinta en cada peli, eso es algo, o sea, no tiene nada que ver la Y suena a la música peli, de La Mosca suena como a la la peli. música de The Strauss, que la acabáis de escuchar. Que es maravillosa la música de Strauss. Vale, nada, yo lo último que decía, tiene un cortometraje de 1 minuto, de lo que hizo justo antes de Strauss, que se llama La muerte de David Cronenberg, y es David Cronenberg entrando en una habitación donde está muerto David Cronenberg y le empieza a acariciar, dura 1 minuto, está en YouTube, es increíble. Y hemos llegado al final. Muchas gracias, Jordi, Gracias. muchas gracias, Eulalia, muchas gracias, Ángel, un aplauso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, público del DA, muchas gracias al DA. Y en este momento es cuando yo digo la peli que analizaremos el mes que viene. No la sé porque no me ha dado, no sé qué vamos a hacer el mes que viene. Os lo prometo, tengo propuestas, pero no lo tengo cerrado. Sí que el martes que viene en Madrid, que se pondremos Videodrome en el cine. Y ya está. Entonces será sorpresa el Tarde de Perros ya en plató del mes de mayo, que se hará justo antes de que nos vayamos los 4 a Cannes. No, que Jordi no viene este año a Cannes. ¡No, qué pena! Este año a Cannes, que sale la programación de Cannes el jueves. Pero ya hay filtración. Madre mía, el Paul Thomas Anderson, Linklater, ya veréis. Bueno, muchas gracias, un beso muy fuerte.